aquí en Antofagasta, lugar donde además tenemos y habitamos con el modelo del barrio transitorio. La Fundación Recrea está trabajando en el territorio hace 11 años. Hemos estado trabajando en campamentos durante muchos años, hasta que hace como aproximadamente 4 años nos hemos concentrado en La Chimba, con un modelo que se llama el modelo del barrio transitorio, el cual lo hemos evaluado, lo hemos medido, lo hemos, y hemos obtenido resultados ya a la luz de los 10 años. Así que este modelo, a su vez, el año pasado fue premiado con el premio Boni, que es el premio a la innovación, en este caso social. Así que estamos súper contentas y contentos de poder tener este reconocimiento y ahora lanzar este estudio, que como les decía, es nuestro primer estudio. Hoy en día vamos a tener un panel moderado por la periodista Andrea Vial y compuesto por el gobernador, Seremi de Desarrollo Social y también el director nacional de Techo, y también voy a estar yo en ese panel y vamos a comenzar presentando los resultados que lo va a hacer la directora de estudio de la Fundación, María José Martinich. Lo que les quiero contar como previamente es que este estudio comenzamos a hacerlo, esto ya es el fin, pero comenzamos hace un año, y hace un año lo quisimos hacer, nos motivó a hacerlo por lo que estábamos viendo que estaba pasando en los campamentos, que era la cantidad de niños, niñas y adolescentes que no solamente estaban viviendo en campamentos, sino que estaban naciendo, creciendo en ellos, y cómo iba proliferando una población de personas menores de 18 años, que ya conformaba hasta el 40% de los que vivían en campamentos. Entonces, por eso nos motivó a hacer este estudio, y para ello conformamos una mesa técnica, y esta mesa técnica estuvo compuesta por representantes de la UNICEF, de la Defensoría de la Niñez, de la Subsecretaría de la Niñez, del Observatorio de la Niñez y de la Universidad de Chile. Así que con ellos trabajamos la propuesta metodológica, la definición de la muestra y también el análisis de algunos de los resultados específicos. Así que eso. Les quiero dar de nuevo la bienvenida y llamar a María José Martinich para que pueda hacer presentación de los resultados. Muy buenos días. Junto con agradecer su presencia, quisiera invitarlos a descargar el informe completo, resumen ejecutivo y esta presentación en nuestras redes sociales para acceder más fácilmente en el QR que está en el díptico que dejamos en su asiento. Van a poder acceder a ellos. Vamos a ver, que alguien si me puede ayudar a saber dónde tengo que apuntar. Ahí sí, ya. Iniciemos con un poco de contexto. Los datos actualizados que tenemos hasta el momento son entregados por el Catastro Nacional recientemente publicado por Techo, donde se indica que 120.584 familias están viviendo en alguno de los 1.428 campamentos. La tendencia de crecimiento ha sido sostenida en la última década, sin embargo, en este último catastro se evidencia un cambio en cuanto a la densificación de los campamentos, lo que significa que el aumento porcentual entre el crecimiento de campamentos es inferior al crecimiento porcentual de las familias. O sea, los campamentos cada vez se están haciendo más grandes. Estimamos que en Chile viven más de 171.000 niños, niñas y adolescentes. Viven en alguno de estos campamentos. Esta es una cifra estimada. Y es importante en este punto hacer un alcance metodológico. Para nosotros consideramos dentro de las niñeces a las personas menores de 18 años, que es una recomendación internacional. Hacemos este estudio porque en otros estudios se consideran otros tramos etarios. Habiendo hecho esta distinción, la pregunta es ¿por qué hacemos una estimación de los niños y no tenemos un número exacto, a pesar de que existen dos importantes catastros de campamentos en nuestro país? No lo podemos hacer porque en el catastro de MIMBU
No se habla de las niñeces, no se dan a conocer datos de las niñeces y las bases de datos que podemos acceder a ellas tienen un importante vacío en los datos individualizados. Y en el catastro de campamento sí hay un número relacionado con las niñeces, pero solo se consideraron hasta los 14 años. Haciendo un poco de contexto, en Antofagasta son 154 los campamentos, 50.000 personas y nuevamente el dato estimado que son 33.000 aproximadamente los niños que viven en campamento. Esto es equivalente al 18% de toda la población menor de 18 años de Antofagasta. O sea, 18% de todos los niños de la región viven en un campamento. Más o menos para que nos hagamos una idea, esos son 2 estadios regionales completos. Una cifra importante, ¿verdad? Esto es en estas fotos satelitales que nos ayuda a construir la consultora Gestión Social, que agradecemos. Podemos darnos cuenta de la densificación en los últimos años. Lo pintado en naranja corresponde al año 2022 y las líneas el año 2024. Por ejemplo, este es otro ejemplo de un campamento, cómo cambió el territorio en estos años. El estudio Niñez en Campamentos, contextos de desigualdad para el ejercicio de derecho, es un estudio mixto, cual y cuantitativo, donde se aplicaron diferentes instrumentos. La muestra efectiva fueron 395 cuidadores, 135 niños, niñas y adolescentes, y se realizaron más de 60 entrevistas en las 5 regiones con más campamentos en Chile. Las regiones de Tarapacá, Antofagasta, la región metropolitana, Valparaíso y Biobío, y fueron un total de 11 comunas. La lógica que usamos para el levantamiento de la información fue por capas. Primero, en una capa más externa vimos el contexto hasta llegar a lo más íntimo, que son las experiencias narradas por los propios niños, niñas y adolescentes, y en cada una de estas capas usamos instrumentos diferentes. Para el contexto usamos una pauta de observación calle y el análisis geoespacial. Para la observación de derecho hicimos encuestas tanto a cuidadores como a niños, niñas y adolescentes, y para conocer las experiencias de vida más cercanas realizamos entrevistas semiestructuradas tanto a los niños como a los cuidadores y también a las dirigencias. A la luz de estos datos vamos a caracterizar a quienes son los protagonistas de esta historia: a los niños, a los cuidadores y a los campamentos. Muchas gracias, no se me vaya a venir esto encima. A nivel de los niños, mayoritariamente ellos son chilenos. El 57,7% de los niños que viven en campamento son chilenos. Menores de 12 años, que el equivale al 71%, y el 37% de ellos vive hace más de 6 años en campamento. Las cuidadoras. Hablo de cuidadoras porque el 82,2% son mujeres, son madres, un tercio de ellas son madres solteras y un porcentaje también importante son madres extranjeras, que es un 67%. Y los campamentos. Un elemento distintivo de este estudio tiene que ver con la complejidad territorial. El 45% de las comunas estudiadas tienen campamentos catalogados en alta y extrema complejidad. ¿Qué se entiende por esto? En el fondo, que están expuestos a múltiples vulneraciones, que estas se dan en forma simultánea, a altos riesgos ambientales, desarticulación social y escasa intervención social. El resto de las comunas se encuentra en mediana complejidad, no hay ningún campamento que esté en baja complejidad. Y Antofagasta particularmente está en los extremos de la complejidad. En cuanto a las condiciones socioambientales, la falta de espacios públicos, la basura, las plagas y la contaminación son los principales problemas que los encuestados dieron a mirar. Haciendo un zoom también en Antofagasta,
Todos los campamentos se encuentran en zonas de riesgo y aquí hicimos algunos cruces y mapas satelitales donde podemos ver, por ejemplo, que el 100% de los campamentos se encuentran en zonas de afectaciones de inundaciones. Una parte importante de los campamentos está bajo las torres de alta tensión. A modo de cierre de esta primera capa, comparto con ustedes un extracto del prólogo del sociólogo Aldo Mascareño del Centro de Estudios Públicos, el CEP, quien nos hace reflexionar diciendo: vivir en un campamento es la expresión más concreta de la subinclusión, es decir, es un desacoplamiento agudo entre las posibilidades de selección social y motivación individual. La frase que leeré a continuación seguramente es la más fuerte y personalmente es la que más me impacta. Probablemente lo más duro que plantea este sociólogo. Por esta razón, el vivir en una sociedad donde está subincluido, el vacío se llena con el empleo de lo único que queda disponible, la propiedad sobre el cuerpo. Entonces se generaliza la violencia, la prostitución, la trata de personas, se legitima la pertenencia a redes de corrupción, extorsión, bandas delictuales y al narcotráfico. Vamos a la observación de derechos. Vivir con miedo dentro y fuera del hogar. En muchos aspectos de este estudio usamos indicadores comparados de encuestas nacionales. En el fondo lo que queríamos visualizar es cómo el hecho de vivir en campamentos afecta a este ejercicio de derechos, por lo tanto comparamos este indicador aplicado en campamentos respecto de las encuestas nacionales. Una de ellas es la ELPI, la encuesta longitudinal, la ENUSC, que es la encuesta nacional urbana de seguridad, y vemos que en 9 de las 11 variables, las situaciones de inseguridad consultadas, el porcentaje en campamento es mucho más alto. En Ay, se me fue la lámina. Ahí. Ahí está. Esta es la ELPI, donde es la encuesta longitudinal de primera infancia, donde vimos las prácticas disciplinarias. En ellas, el 80% de las familias indicó que la última semana había aplicado alguna de las prácticas disciplinarias violentas. De ellas, un 40% fue castigo físico. Solo pensemos en un momento lo que significa para un niño de 5 o 6 años que vive hace 6 años en campamento, ver todos los días violencia adentro del campamento y también dentro de su hogar. Bueno, esta respuesta nos la da Amanda Céspedes, neuropsiquiatra, que también en el prólogo de este estudio hace una referencia a esto. Hoy sabemos que el cortisol liberado en grandes cantidades en situaciones de terror no solo destruye las ramificaciones de las neuronas, sino que activa procesos inflamatorios que acaban con enfermedades agudas y crónicas. Vivir en campamentos también deteriora la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes. El derecho a la salud no solo se considera en cuanto al acceso a la atención oportuna de calidad, sino que a tener salud. En esta lámina nos podemos dar cuenta de cómo la presencia, el diagnóstico de enfermedades crónicas va aumentando en la medida que aumenta la cantidad de años que vives en campamento. Por ejemplo, el 30% de los niños que viven hace 2 años en campamento presenta alguna enfermedad crónica diagnosticada. En cambio, los niños que viven hace 6 años en campamento, esa cifra aumenta a un 54%. Y en la salud mental, un promedio del 14% de los niños presenta sintomatología depresiva. Este dato probablemente no llamaría tanto la atención si hablamos de adolescentes. Sin embargo, aquí estamos hablando de niños de 6 a 12 años, la infancia media. Y si hacemos una en Antofagasta, ese dato casi se duplica a un 24%, 23,8%.
los niños y niñas que viven en hogares donde no está garantizado ni la alimentación ni el cuidado. El 55% de los hogares manifestó haber tenido problemas financieros para comprar alimentos, cifra que es más del doble de lo que reflejó la encuesta CACEM en el año 2022, que fue de un 21,7%. Y adicionalmente, 1 de cada 4 niños que viven en campamento no reciben almuerzo en el colegio, o sea, no hay garantía de alimentación mínima ni en el hogar ni en la escuela. Ahí ya. Ahí volví a... Respecto de los cuidados, ¿sí, igual se escucha bien? Sí. Respecto a los cuidados, el 45% de los niños, niñas y adolescentes manifestaron que no siempre un adulto está en la casa cuidándolos. Lo que es preocupante en esto es que ellos son menores de 12 años y además están en un contexto que tampoco es seguro. Y en educación. Acá tenemos la tormenta perfecta para la exclusión escolar. A continuación miraremos algunos indicadores que ya son malos mirarlos en forma individual, pero si además los miramos en conjunto es donde se arma esta tormenta perfecta. Fíjense en la diferencia. Las pelotitas de color naranjo son los resultados del estudio y las pelotitas de color azul son los datos referenciales nacionales. En cuanto al rezago escolar, el 15% de los niños encuestados presentó algún tipo de rezago escolar. El dato a nivel nacional es un 1,7, o sea, estamos hablando de 14 veces más. Un 6% de los niños encuestados está desvinculado del sistema escolar, significa que no está, al momento de la encuesta, no está ni matriculado ni estudiando en el colegio. Ese porcentaje en Chile es de un 1,57. Y el 16% de los niños ha repetido un curso. La última cifra que tenemos de algún estudio es del Mineduc del año 2016, donde en esa época era un 5,8. Miren la siguiente lámina. Esto es lo que significa exclusión escolar. El 70% de los jóvenes que participaron en un delito en el año 2024 había desertado o estaba excluido del sistema escolar. Y el 60% de ellos lo había hecho antes de los 15 años. Muchas de las situaciones y experiencias que se evidenciaron no son muy distintas a las que pueda vivir cualquier otro niño, niña o adolescente que vive en condición de pobreza. Sin embargo, la diferencia está principalmente dada por 2 razones. La primera, por la acumulación de vulneraciones. Salud, escolaridad, condiciones materiales, medio ambiente, situaciones de violencia. Y la segunda, porque el lugar donde vive actúa como un factor amplificador, comprometiendo su desarrollo. Históricamente en Chile hablamos de que la cuna condiciona nuestro futuro, que dependiendo de dónde naciéramos, haciendo referencia a las condiciones económicas de nuestra familia, se condicionaba nuestro futuro. Para estos niños, en este caso, el lugar donde están aprendiendo a jugar también los va a condicionar. Vivir en campamentos sí afecta al ejercicio de derechos. Los principales efectos son problemas de salud, desempeño académico, exposición a la delincuencia. El foco para romper este ciclo es hacernos cargo desde diferentes actores: el Estado, la sociedad civil, las redes de apoyo en el hogar y la comunidad. Esta es una realidad que no podemos seguir eludiendo. Los campamentos en Chile no son solo un problema de habitabilidad o de vivienda. Es un problema mucho más grande, más complejo y que está comprometiendo el futuro de los cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, que viven en Antofagasta. Si queremos un país con mayor seguridad, si queremos un país con mayor desarrollo económico, si queremos un país con menos desigualdad, es aquí y ahora donde tenemos que actuar. Muchas gracias.
Mil gracias, buenos días. Vamos a presentar a el panel, estupendo panel que tenemos esta mañana. Quiero presentar al gobernador de la región, don Ricardo Díaz, que ayer le leí una estupenda columna en el Dínamo sobre alabando su región. Al Ceremi de Desarrollo Social, don Mauricio Zamorano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Al director de Techo, director ejecutivo de Techo, Gonzalo Rodríguez, muchas gracias por estar aquí, y a nuestra querida Alejandra Stevenson, que es la directora ejecutiva de Recrea, la dueña, digamos, de la encuesta que tan bien María José nos ha expuesto. Tantos temas para entrar, pero quizá el que en varios momentos me emocioné con algunas de las cosas algunos de los resultados que mostró María José, y uno piensa en un país donde la tasa de fecundidad está tan baja que el 40% de los niños, que de la gente que vive en campamento, el 40% sean niños, uno dice, bueno, ese es el futuro de Chile. Hoy día más que nunca, ese es el futuro de Chile, y sin embargo vive en una situación tan vulnerable. O sea, digamos, ya sea por caridad o por quien se emociona o le afecta ver esta realidad por distintas razones, pero yo lo digo incluso por un tema más pragmático. O sea, son los niños que la generación en el fondo que va a dirigir este país, y esa generación la tenemos votada. Y me gustaría preguntarle, no sé si a usted, gobernador, ¿qué le sucede cuando escucha eso, y qué hace hoy día el gobierno para hacerse cargo de esa realidad tan cruda? Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Hace un año a mí me habían tildado el gobernador de los campamentos, cuando estábamos en campaña política, y se me denostaba y se me acusaba de que yo era un personaje que buscaba proteger a los campamentos. Y efectivamente tiene que ver con esa mirada que tenemos nosotros respecto de cómo entendemos efectivamente la seguridad, y en vez de este discurso punitivo de seguridad avanzamos hacia un enfoque más bien de protección de las personas. Porque yo creo que algo que dice la encuesta es muy cierto. La gente de campamento no va a desaparecer simplemente porque nosotros desalojemos, porque nosotros apliquemos la normativa. Esos niños tampoco van a desaparecer simplemente porque nosotros tratemos de levantar discursos de odio y de separación. Todo lo contrario. Cada vez que nosotros estigmatizamos a las personas, y las estigmatizamos por ser migrantes, las estigmatizamos por vivir en condición de pobreza, lo que estamos haciendo es permitir que el crimen organizado tenga futuros soldados. Y eso es algo de lo cual tenemos que hacernos cargo. Y ya hay experiencia comparada respecto de eso. O sea, en Europa, todos los niños, los hijos que nacieron de familias que migraron, después fueron cooptados por el crimen organizado. Y nosotros, que tenemos un discurso que decimos todos que nos preocupa la seguridad, no hemos hecho nada respecto a esta situación. ¿Y por qué? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros salimos como gobierno regional con un programa de normalización de servicios básicos para los campamentos, cuando salimos con proyectos pilotos con Servio para poder ver la erradicación de los campamentos, cuando hemos salido con elementos de protección de la violencia escolar, con financiamiento también del gobierno regional, para incluir a estos niños, es que nos estamos preocupando de eso. O sea, aquí el discurso debería ser comprometido de todos nosotros. O sea, esto no es un tema ni de izquierda ni de derecha, no es un tema político electoral. Este es un problema que tenemos y que tenemos que enfrentar entre todos. Y yo creo que ahí ha faltado el dejar de tratar de ganar el punto político, el punto electoral, sobre la base de una situación que en realidad nos afecta a todos. Lo que pase con estos niños nos va a afectar, querámoslo o no, a futuro. Y yo creo que ahí es donde tenemos que prepararnos. Mauricio, gracias. Mauricio, tú tienes mucha experiencia en esto. De hecho, estuviste en los inicios del campamento Luz Divina en La Chimba. Conoces bien esa realidad, estuviste ahí desde el Ministerio de la Vivienda, ¿no es cierto?
¿Qué es lo que falta? Porque lo que uno ve, yo entiendo lo que dice el gobernador, pero lo que uno ve es que como que esto crece y crece y no nos hacemos tanto cargo. El Estado no está dentro de los campamentos, ha desaparecido la iglesia, desapareció la sociedad civil. La sociedad civil tiene, sí, ya lo vamos a dejar, pero después nos cuenta quién lo llamó. Sí, pues nos cuenta la copucha. Entonces, o sea, lo que uno ve al revés, que el Estado se está alejando. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Agradecer también la invitación. Comentar que efectivamente cuando el problema de campamento se ve solo desde el punto de vista de la vivienda, estamos enfrentando mal el problema. Y creo que tradicionalmente se ha abordado como que es un problema de vivienda y no un problema multisectorial, multifactorial. Es un problema en donde todos tenemos un rol que cumplir, los distintos servicios públicos como también el mundo privado y la academia. Y en conjunto tenemos que entrar a los campamentos. Porque como bien señala, el 2014, cuando fue el incendio del campamento Luz Divina, y había que atender la necesidad de las personas que estaban viviendo en ese momento una situación de emergencia, lo que se hizo fue articular una red, fue crear una red, articularla y a partir de allí se hizo aquello que se señalaba que no se podía hacer, que no podíamos colocar recursos públicos en la intervención de los campamentos, porque eran ocupaciones ilegales. Entonces, bueno, trabajamos con Felipe, trabajamos con distintas organizaciones, ¿y qué se hizo? Hay que colocar recursos públicos. ¿Por qué? Porque hay personas detrás. Y estas personas, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar en la formalización, hay que tener clara quién va a ser nuestra contraparte al interior del campamento, y esa contraparte que esté validada por las personas que esa contraparte representa. Y esa persona era nuestro interlocutor con quien nos proveía de información de los catastros, que nos permitía entrar de manera segura a los campamentos. Los campamentos de hace 10 años eran completamente distintos a los campamentos que existen hoy. Porque yo diría que post pandemia o durante la pandemia el Estado dejó de estar presente al interior de los campamentos por múltiples razones, fundamentalmente sanitarias, pero dejó de estar presente. Pero terminó la pandemia y nunca más se volvió a entrar. Entonces hoy día, a diferencia de lo que ocurría en el 2014, 2015, 2016, al interior de la vivienda o en la institucionalidad pública había un encargado de campamento que dependía del intendente de la época, que tenía un rol articulador y nos convocaba a todos los servicios públicos, entre ellos a nuestro ministerio, a trabajar en distintas problemáticas que afectaban a las personas en campamento. Entonces tomábamos temas de educación, tomábamos temas de salud, tomábamos temas de vivienda y en conjunto se iban articulando redes que permitieran dar una solución. Hoy día eso no está. Cuando uno conversa con la Pastoral Universitaria, la Católica del Norte, que debe ser una de las últimas instituciones que salió de los campamentos, salió por temas de seguridad y porque no estaban seguros sus estudiantes al momento de entrar al campamento. ¿Pero por qué no están seguros? Porque hoy día ya no tenemos quiénes son esos enlaces al interior del campamento que nos permitan entrar, que nos permitan intervenir. Entonces, hoy día, y creo que es una tremenda oportunidad, el hecho también de contar con una ley, la ley 21.430, que es la ley de garantía y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Una ley, Chile es uno de los últimos países en Latinoamérica de tener una ley en esta materia. Colombia la tiene desde el año 2018. Entonces nosotros hoy día, al amparo de la ley, al amparo de las facultades que tienen también los propios gobiernos regionales, si hoy hasta febrero del 2018 que se modifica la ley o se aprueba la ley de fortalecimiento de la regionalización, los gobiernos regionales dependían de la subsecretaría o del Ministerio del Interior, en el fondo. Hoy día son entes autónomos que tienen un presupuesto propio y que pueden impulsar, y quizá el cambio más importante, planes, políticas y programas territorializados y pertinentes a las realidades que hoy día tenemos. Entonces yo creo que hay oportunidades que podemos utilizar, pero entendiendo de que esto no es una responsabilidad o un problema de vivienda, es un problema multisectorial, multifactorial y tenemos que abordarlo como tal. Gracias. Gonzalo, vuelve nuestro gobernador. Nos va a contar qué le pasó. Ojalá pudiera contar. Más interesante todavía. Gonzalo, ¿tú estás de acuerdo? Porque
Yo siento que sí, está, como dice Mauricio, incluso hoy día tenemos un marco legal que obliga a hacernos cargo de los derechos de los niños, que como vimos están completamente vulnerados en campamento. Pero ya tenemos marco legal, tenemos recursos, porque la gobernación cuenta con recursos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se mueve la cosa? A ver, yo quiero partir agradeciendo y felicitando a Recrea por la iniciativa de hacer este estudio y bueno, agradecer también la invitación de estar aquí. Nosotros, desde Techo, incluso a veces miramos los datos agregados y hacer un doble clic en la realidad misma de los niños, niñas y adolescentes. Creo que genera mucho valor para bueno, autoridades y todos quienes trabajamos por los campamentos. A ver, a mí lo primero que hace... Yo creo que el diagnóstico más o menos está consensuado, o sea, sabemos que hay que estar ahí, hay un diagnóstico que el Estado no está presente, pero ahora es como, ¿por qué no damos ese paso de volver a estar presente en los campamentos? No es un tema de recursos, yo creo que es al crimen organizado, a la mafia, al desorden, se le combate con más Estado, no con menos Estado, con más sociedad civil, no con menos. Hay temas contextuales también que han afectado. Yo creo que el caso convenios con las fundaciones fue un golpe durísimo para los campamentos mismos. Era plata que estaba destinada para los campamentos y no llegó a los campamentos. Y eso hizo que el gobierno central se paralizara desde el Ministerio de la Vivienda en no trabajar en campamentos los últimos 2 años. O sea, hoy día se ha hecho muy poco por las familias de campamento. Entonces, es cómo damos vuelta a eso. Yo creo que hoy día quizá ya pasó más tiempo y yo creo que una frase que tú dijiste tú, Andrea, que yo también la he pensado mucho, es, de verdad en los campamentos está el futuro de Chile. O sea, claro, acá los datos son aún más drásticos, pero nosotros teníamos que a nivel nacional, es casi el 30% de los que vienen en campamentos son niños, y el promedio nacional de todo es como el 17%. Entonces, de verdad el futuro de Chile está en los campamentos. Y hoy día el Estado no está con ese futuro de Chile, la sociedad civil también no hemos sido lo suficientemente ágiles para estar ahí. Y son niños que acá lo describen muy bien, pero es que cuando llueve, acá no llueve mucho, pero en Santiago, en el campamento Talagante Sin Frontera, los niños no van al colegio porque el agua corre por las calles y la mamá lo que te dice es prefiero que no vaya 1 día, 2 días, a que se me enferme y esté 2 semanas sin ir al colegio. Porque no puede ir a trabajar la mamá y ahí entra todo lo demás, las cuidadoras. ¿Qué hacemos con las cuidadoras? En contextos donde no tienen ninguna red, no pueden ir a trabajar. Por quedarse cuidando con los niños, no está la sala cuna universal aprobada, entonces, y ahí está un poco disperso, pero la multisectorialidad es fundamental. O sea, este no es un problema del Ministerio de la Vivienda, menos de un departamento chiquitito de asentamientos precarios. Esto tiene que ser una mirada integral. Por supuesto que hay una mirada de seguridad, pero también hay una mirada de desarrollo social, de la vivienda, de salud, de educación. Entonces, es como tenemos esa mirada integral y volvemos a estar presentes en los campamentos, que hoy día están abandonados muchas veces al crimen organizado. Y bueno, yo soy de Santiago, pero los que vienen acá lo ven mucho más visible que lo estamos viendo todavía en la zona centro, en la zona sur. Eso, ahí es donde hay que estar, porque son los niños los principales afectados. Los que llegan del colegio y se quedan pegados a una pantalla del celular porque no tienen otras actividades para hacer, porque a las 6 de la tarde se tienen que esconder en sus casas porque tienen miedo, no tienen espacios para jugar. Tenemos que permitirle a los niños ser niños, y yo creo que hoy día en los campamentos no está pasando. Ya, mira que... pero me parece increíble que... Ahora voy a ir con la Alejandra, que quiero preguntarle algo puntual. Pero increíble porque estamos todos de acuerdo con el diagnóstico. Acá está la sociedad civil, está el Estado, está el gobierno, están las autoridades, y sin embargo como que sentimos que... Seguimos en que tenemos que hacer esto. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Entonces... Momentito, nosotros estamos. A ver, ya, pesque su micrófono, por favor. A ver, yo expliqué Es que 3 iniciativas. Estos números serían mejores. No, es que yo gobernador. expliqué 3 iniciativas que estamos llevando como gobierno regional. O sea, nosotros estamos con un programa de servicios básicos, estamos con programas de atención de violencia escolar en los colegios y estamos también con programas que apuntan en el fondo a normalizar esta situación. O sea, sí, es posible que el Estado de Chile no esté actuando, pero ojo, el gobierno regional ha estado trabajando. De hecho, partí esto diciendo, o sea, a mí me pusieron el estigma el gobernador de los campamentos y lo usaron como campaña política para tratar de evitar mi reelección. Entonces, no generalicemos. Yo estoy cansado de esas generalizaciones que no hacen distinción de las cosas que hacemos.
lo que yo dije en mi columna, o sea, hay que entender lo que hace el territorio. Y yo tengo un compromiso, yo por vocación, y soy una persona creyente, y yo por lo menos estoy con mi conciencia tranquila. O sea, no he buscado la estigmatización de la gente de campamento y estoy con ellos. Me reuní hace 2 días con ellos, revisando ese plan para que ellos paguen sus cuentas del agua, para que logremos avanzar hacia la erradicación. Ahora, pero esto se tiene que hacer ordenado, porque ellos también tienen que entender esta nueva realidad. La experiencia de Recrea es interesante, porque en el fondo toma a estas familias y le enseña a hacerse responsable de sus cuentas, le enseña a vivir en comunidad, le enseña a poner reglas. Y eso es lo que tenemos que también ir avanzando. O sea, ¿cómo logramos nosotros que la gente que vive en campamento no esté excluida de elementos de socialización, sino que tenemos que lograr esa inclusión? Y por lo menos nosotros, o por lo menos este gobernador y este gobierno regional, lo ha hecho. Ya, bien. Le pido disculpas si lo metí en la generalización. Pero, no, ¿cómo se le ocurre? Pero me dio el pase para lo que yo quería preguntarle a la Alejandra, que es que explique el modelo del barrio transitorio como una solución a los problemas que estamos planteando acá en el campamento. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo por venir. Y yo lo primero que quería decir es que hay que cambiar, o sea, si bien los campamentos es un foco, pero los niños son el foco. A eso tenemos que cambiar. A los niños que van al colegio, a los niños que van a los centros de salud, a los niños que van a alguna actividad. Hay que tomar a esos niños también en otros contextos, porque cambiar la situación de los campamentos yo lo veo imposible. O sea, lo veo muy difícil, muy cuesta arriba, porque son muchos, son complejos, y porque están muchos tomados por bandas que hacen, como decía Mauricio, que la gente no quiere ir, que los alumnos de las universidades tengan miedo de hacer sus prácticas ahí. Entonces, lo que sí tenemos súper claro, que este modelo que nosotros hicimos, que se llama Barrio Transitorio, que ya cumplimos 10 años con ellos, y por lo tanto hemos tenido la posibilidad de evaluarlo, de modelarlo, sobre todo de evaluar también longitudinalmente los resultados que tiene para las personas puntuales, las familias puntuales y los miembros de la familia, el vivir en un barrio transitorio, a diferencia de vivir en un campamento. Entonces, ¿cuáles son las características de un barrio transitorio? Un barrio transitorio es un espacio seguro, que es una de las cosas que más valoran las familias, un espacio seguro, que aunque esté en un territorio vulnerable, es un espacio seguro donde está compuesto por... es como un condominio, como si fuese un condominio seguro, con portones compuestos por mediaguas que están enfrentadas, que tienen pasaje, y que esta solución urbanística que tenemos frente al barrio transitorio lo que hace es que permite que la convivencia y la sociabilidad de la gente que vive en un barrio transitorio se dé. Por algo los pasajes son de tal manera, las casas están enfrentadas y pareadas, hay espacios también como comunitarios, como bibliotecas comunitarias, como espacios de cuidado de los niños en las tardes. Hay programas que abordan problemáticas que tiene la gente que vive en el barrio y fuera del barrio también, en campamento, que hace que estas personas puedan tener oportunidades, porque uno de los dramas de ir en campamento es la falta de oportunidades, porque dentro de gente que puede ser narco o gente de mal vivir, hay gente que es pobre, y hay gente que sí quiere salir de ahí, y hay gente que sí quiere progresar. Entonces nosotros damos oportunidades a niños, familias, mujeres, tenemos un programa para empoderamiento de la mujer, tenemos un programa para formación de adultos con el centro de formación, tenemos un programa para jóvenes y para niños después del colegio, y tenemos bibliotecas comunitarias, que ya armamos la segunda este año.
porque son espacios democráticos donde se encuentra la gente y donde tienen una experiencia de vida de que la formalidad, el vivir en una formalidad en un barrio donde hay una organización comunitaria, hay jefes de pasaje, hay un reglamento, hay una dirigencia, etcétera, como que experimentan los beneficios de lo que es la formalidad. Y esto es un clic súper importante, porque bien, la pandemia nos sirvió un montón, porque cuando empezaron a dar los bonos, la gente que estaba con su registro social de hogares, que estaba regularizada, etcétera, etcétera, pudo encontrar beneficios del Estado. Y esto después nos ayudó, porque la gente de repente encuentra que la formalidad es un beneficio, porque recordemos que muchos vienen de países informales, de Bolivia, de Perú, que tienen economías informales también. Entonces de repente ingresan a lo que es la lógica de Chile, que somos muy formales en este país, y que la formalidad es un beneficio para, si un niño va al colegio, termina el colegio, va a poder postular una beca para estudiar en la universidad. Si hay un niño que va al colegio, que está en colegio, puede tener, y está formal, está regularizado, va a poder tener beneficios de que los computadores, que las mochilas, o el PIE, o etcétera. Hay sistemas de apoyo. Y bueno, y un barrio transitorio, a la luz de los 10 años, podemos decir, por ejemplo, que 150 familias que viven en él, no tenemos embarazo adolescente, rezago escolar, repitencia escolar, abandono escolar, 0. Tenemos todos los jóvenes que han entrado en la educación superior. No tenemos mujeres, creo que hay una o dos, mujeres que han salido del espacio doméstico y que se han puesto a trabajar. Que es una cuestión súper importante porque las mujeres son motores de las comunidades. Y tenemos a prácticamente el 100% de las personas que viven ahí que han pasado por cargos dirigenciales. Cuando el gobernador dice ustedes le enseñan, no, nosotros acompañamos, en realidad acompañamos a las organizaciones comunitarias. Proveemos de programas con los miembros de la comunidad participando en ello para el beneficio de las personas. Pero acompañamos estas dirigencias con el propósito de que se llama barrio transitorio porque las familias transitan, postulan a una vivienda definitiva como comité de vivienda, se va a su vivienda definitiva y a esas casas llegan otras familias que también van a querer vivir y salir de un espacio de vulneración. Ya, yo no me vaya a retar, gobernador, de nuevo. Pero antiguamente siempre la discusión era si radicar a la gente en los campamentos o llevarlos a una vivienda definitiva en otro lado, que generalmente nunca iban en grupo, sino que les tocaba unos con otros. Y lo que pasaba finalmente era que mucha gente, y eso sí lo vi por experiencia, volvía de la vivienda definitiva a vivir al campamento. ¿Por qué? Por lo que dice un poco la Alejandra, no estaban acostumbrados a vivir en la formalidad, por lo tanto no estaban acostumbrados a pagar agua, luz, y tampoco estaban preparados para vivir con vecinos que no conocían o que se dedicaban a otras cosas no muy adecuadas. Hoy día está este modelo barrio transitorio. ¿Por qué este modelo, Gonzalo, tú que tienes full experiencia en campamento a través de techo, ¿por qué este modelo no se ha impuesto? Esto de que la gente pase por un periodo de formalidad, donde aprende a vivir en la formalidad. Yo creo que una de las conclusiones del estudio, espero decirlas bien y no interpretar pero es, no sé si es exacto, pero esto no es un problema de vivienda, es un problema de formalidad. Y yo creo que ahí hay una clave, y a propósito de la pregunta de Andrea, yo creo que algunos, y me incluyo con techo, hemos sido lentos en entender que la realidad de los campamentos ha cambiado y que esto no es, se trata de trabajar y tener un mismo modelo que funcionaba hace 15 años o 10 años con pequeños ajustes, sino que acá hay que darle una vuelta muy distinta. Y quizás no es terminar con los campamentos, o con el campamento porque sí, nosotros no,
como que nos hemos ido obsesionando con los campamentos, cuando el problema quizás no es el campamento en sí, es la realidad habitacional que viven algunas de las familias que están en los campamentos, pero también la formalización. Y nosotros hemos sido testigos a propósito de los barrios. Nosotros hemos entregado 100 barrios definitivos desde el 2006, creo que fue el primero en adelante. Y hoy día vemos como algunos de esos barrios incluso están tomados también por grupos organizados. Y eso significa que nos hizo esa transición a la formalización en ese camino, porque no es solo la vivienda. Entonces, yo creo que el ejemplo del barrio transitorio es una tremenda iniciativa que podría replicarse en otros lados, con las particularidades que tienen las distintas regiones, y quizás pensar otras soluciones, porque yo creo que hay muchas personas que viven en campamentos que están dispuestos a vivir en la formalidad. No sé, esto es una idea que quizás acá en Piloteado podemos, pero también pueden quizás arrendar mientras viven en el campamento, arrendarle al dueño privado del terreno. Hagamos un trato por 5 años, que sabemos que no van a salir de este lugar por las viviendas. Bueno, paguen lo que puedan, no sé, una OF cada familia, y tenemos autorización del dueño, se elimina el riesgo del desalojo, se puede invertir en esos niños, porque si hay riesgo de desalojo. Entonces yo creo que la clave está en la formalidad, y las distintas soluciones, como el barrio transitorio u otras que se nos pueden ir ocurriendo a todos en conjunto, con el Estado, los privados, la sociedad civil, para transitar a esa formalidad y que la solución sea desde ahí. Y si eso es una vivienda o el arriendo, porque hoy día también la realidad es muy distinta. Hay migrantes, personas que llegaron a Chile que quizás no se quieren quedar acá toda la vida, vienen por unos años. Entonces, si viene la política nacional chilena, que es vivienda en propiedad, te van a decir, pero no me interesa, o te van a decir que sí, pero porque está la oportunidad, pero quizás no quieren quedarse acá toda la vida. Entonces, hay que pensar soluciones distintas, sujetas a la realidad de cada una de las familias y de cada una de las regiones. Mauricio, ¿tú compartes ese tipo de solución? Absolutamente. ¿Ya? ¿Aló? Sí, ahí sí. ¿Aló? Absolutamente. Creo que es una solución además que hoy día está contemplada en la ley. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo puede, a través de las municipalidades, poder ejecutar este tipo de proyectos. Se ha planteado en su momento en la administración anterior la posibilidad de que ello ocurriera. El alcalde anterior la desechó, pero hoy día es una posibilidad que está latente. Yo creo que hay un par de cosas que es importante destacar. Primero, de que desde esta región surgen los barrios transitorios, pero también surge un convenio de programación entre el gobierno regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para desarrollar planes urbanos habitacionales que hoy día están en pleno desarrollo, que han permitido entregar más de 5.000 viviendas en la región, viviendas definitivas, y en las cuales se trabajó no dejando la organización de la demanda del Comité de Vivienda en la familia, sino la retomó el Serviu, fue el Serviu quien organizó la demanda para que las personas pudieran acceder a soluciones habitacionales. Y ahí se contemplaban personas de campamento, personas que llegaban a Luz Divina, que se organizaban en la demanda porque estaban dispuestas a cumplir con todos aquellos requisitos que se establece para postular una vivienda. Entonces, primero vamos a encontrar en los campamentos personas que quieren una solución definitiva, pero también vamos a encontrar aquellas personas que quieren una solución transitoria porque vienen al país por un plazo determinado. Y por lo tanto existen hoy día las formas y los instrumentos para impulsar ese tipo de políticas a nivel regional. El gobierno regional acaba también de inyectar nuevos recursos al convenio de programación. No sé cómo se llama ahora, gobernador, pero antes se llamaba Más Vivienda, Mejores Barrios. Entonces, allí había una forma en donde se trabajaba con los distintos comités de vivienda, en particular con las familias de campamento, porque se les llevaba a conocer el estándar de las viviendas que estaba entregando el Ministerio de Vivienda en ese entonces, 2014-2018. Y las personas veían hechos concretos, recorrían un conjunto habitacional, veían que el conjunto habitacional además tenía áreas verdes, tenía juegos infantiles, tenía un salón de eventos, era una vivienda y un lugar digno en donde habitar. Entonces, fuimos ganando, recuperando la confianza para que las personas creyeran en la formalización, en la constitución del Comité de Vivienda, y lo abordábamos en un trabajo con otros ministerios. Esto no, insistimos, no es de un tema de vivienda, con otro ministerio. Entonces estábamos con salud, estábamos con educación, se hacían talleres de liderazgo a las personas en campamento. Utilizábamos el Colegio San Luis, donde se hacían estos talleres de liderazgo, le íbamos entregando herramientas, iban distintos servicios públicos a mostrar cuál era la oferta programática. Entonces, de esta manera nosotros teníamos una relación directa con quienes formaban parte
de las directivas dentro de los campamentos, y esa relación directa nos permitía llegar de manera mucho más expedita. Se nos cuestionaba mucho. Subsecretario, cuando estábamos planteando el tema de los campamentos, en el tema de los arenales, cuando eran un par de viviendas, estábamos en una reunión de gabinete y el subsecretario dice: esto se tiene que hacer cargo el Ministerio de Vivienda. Y yo estaba en WhatsApp con la ministra Zabal y la ministra me dice: Mauricio, esto no es un problema de vivienda. Asumirlo como un problema de vivienda es torpedear la política habitacional. Dile a Lewy, que era el subsecretario, dile a Lewy de que este tema lo tenemos que abordar desde una institucionalidad distinta al Ministerio, y allí es donde surge la figura, en ese entonces, de Víctor Flores, que fue quien coordinó todo el trabajo con los campamentos. Entonces, necesitamos tener ese tipo de enlace que nos permita entrar de mejor manera, porque si no entramos de manera intersectorial no vamos a entrar. Algunos datos que tú señalabas respecto al tema de las niñeces en Chile. Hoy día, por ejemplo, la tasa de natalidad en Chile está en 1,1. Es decir, hay meses en que están falleciendo más personas de las que están naciendo. Entonces, eso es un hecho preocupante. Tenemos que el 18% de la población es persona mayor, pero vamos a llegar al 2050 con un 32% de personas mayores. Y si no están naciendo niños, nos vamos a encontrar en algún momento con una falta de fuerza de trabajo. Y por lo tanto, tenemos que mirar a las niñeces, tenemos que protegerlas, tenemos que cuidarlas de mejor manera, y parte importante de esas niñeces están en campamentos. Entonces, si no impulsamos planes, políticas y programas orientados a las niñeces en los campamentos, el problema que vamos a enfrentar va a ser mucho mayor. Porque hoy día el promedio de años que vive un niño en campamento en la región son 12 años. A nivel nacional el promedio son 10 años. Entonces, leí se aprendió todo el estudio. Desafío en política pública, y tenemos que abordarlo en forma conjunta, no solamente desde el Ministerio de Desarrollo Social o no solamente desde el gobierno regional, sino que tiene que ser con la academia, las universidades. Y lo conversaba antes de iniciar, cuando veíamos un poco con preocupación que veíamos poca gente hoy día. Ahora hay harta, pero cuando llegamos se veía poquita gente. Entonces decíamos, yo comentaba, había que invitar a las escuelas de servicio social de las universidades, porque ellos son los que tienen que entrar a los campamentos, que tienen que ir conociendo este estudio para ver de qué manera interactuamos. Tenemos que invitar a la academia a ser parte de los procesos, y a la Asociación de Industriales, con la cual nosotros venimos trabajando de muy buena manera, y creemos que son los socios estratégicos con quienes se puede seguir trabajando. Sí, yo creo que hay que cambiar el paradigma desde donde estamos mirando, porque hace 10 años o hace 11 años que yo estoy metida en esto, y la verdad es que en vez de avanzar a nivel general, hemos ido como retrocediendo, y se nos escapan los niños, se nos invisibilizan. Ese es el tema, es que mientras es como un terremoto, no podemos esperar a que se pongan de acuerdo o no podemos esperar a reconstruirlo en 10 años más. Tenemos que hacerlo ahí, ahora, porque las casas están destruidas, porque la gente está a la intemperie, etcétera. Entonces, esto es lo que está pasando hoy en día con muchos niños chilenos que viven en campamento, que su drama, su realidad, su urgencia es ahora, no es cuando construyamos una solución habitacional, que me parece fantástico, pero es ahora, y no podemos empezar con la solución habitacional y después entrar, no, hay que entrar como niño. Fíjate que, y esa es una cosa que nosotros hemos hablado con la subsecretaria de Desarrollo de Verónica Silva, mucho, de la necesidad de la articulación, pero en Chile la articulación entre instituciones es un desafío súper grande. Ya, ni siquiera, no nos articulemos, digo yo, porque ya hemos pasado por todo. Compartamos bases de datos para que ese profesor sepa que ese niño viene a un campamento y por lo tanto un niño prioritario, que tengo que darle alimentación y que no tenga los problemas de que los niños están con problemas de inseguridad alimentaria, o que esa persona en el consultorio sepa que es un niño que viene a un campamento y por lo tanto la prevalencia de enfermedades crónicas es muchísimo más alto que ya. Sepamos que si hay un teatro municipal y que por lo tanto siempre tengamos cupos para niños
y que podamos invitarlos, porque la pobreza no solo se combate con alimentos, con dinero y con un territorio seguro, sino con cultura. También es súper importante que compartan, que tengan una experiencia distinta a la que están viviendo. Entonces, hay que movilizar soluciones que sean ahora, porque el terremoto es ahora, no es mañana. Eso. Gobernador. Usted que es que no, porque la Alejandra acaba de decir que ella ve que esto va peor. ¿Qué siente? ¿Qué cree usted que hay que hacer, que falta todavía por hacer para actuar ahora, más de lo que usted está haciendo? Y quería preguntarle, sus comunas, usted conoce a todos los alcaldes de esta comuna, ¿están en la misma línea o hay, como vimos en este estudio, que la María José no lo mencionó, pero en este estudio hay niños, y voy a decir igual la comuna, en Lampa, donde el alcalde de Lampa no considera a los niños de campamento prioritario, por lo tanto no reciben alimentación en el colegio? ¿Por qué? Porque a mí me parece que es una persona racista, punto. Me gustaría saber si eso le pasa a usted acá con algunas comunas en la región de Antofagasta. Lo que pasa es que, a ver, hay dos cosas. Una es la estigmatización que tenemos de las personas que vienen en situación de campamento. O sea, en el fondo hay una mirada que plantea de que ellos son unos aprovechadores, que son unos vagos, que quieren vivir en esa condición. Que en general es una mirada de gente que no conoce la realidad de los campamentos. O sea, los que hemos estado en los campamentos sabemos que a nadie le gustaría estar ahí. Pero está esa mirada que estigmatiza, y está esta mala política de personas que no son líderes, sino que repiten lo que dice la opinión pública, que en el fondo acrecientan esa mirada y acrecientan ese afán de excluir los campamentos. Y sí, hay autoridades que para ellos los campamentos no existen, como también había policías para los cuales los campamentos no existían. La acción policial en nuestros campamentos en la región es una acción reciente. O sea, aquí no habían allanamientos en los campamentos. Aquí no había una intervención de la policía, porque en el fondo se asumía que la persona que vivía en campamento estaba en una situación ilegal, irregular, ponle el adjetivo que quiera, y eso hacía que en el fondo nadie quisiera meterse, porque podría avalar esa ilegalidad o esa irregularidad. Y eso hizo que en el fondo dejáramos los campamentos y dejáramos toda esa población a expensas del crimen organizado. De hecho, hay campamentos donde efectivamente hay células del crimen organizado que crecen y que amenazan al resto de la población. Entonces, lamentablemente sí, o sea, en el fondo, esto tiene que ver con esas miradas. Yo creo que en el fondo uno vive y uno actúa en los mundos que uno se construye, en cómo uno interpreta la realidad. Y si para mí la gente de campamento es solamente gente floja, son criminales, son ilegales, es muy difícil que yo pueda cambiar esa realidad. Porque en el fondo, desde esa perspectiva, lo único que hay que hacer es castigarlo. Pero no entendemos estos riesgos que tienen que ver con que estamos dejando caldo de cultivo para el crimen organizado. Entonces, tenemos que ir avanzando hacia miradas más integradoras, hacia este tipo de discusión. Pero en este tipo de discusión tenemos que entender que nuestras soluciones no es la solución. Y ahí tenemos que tener esa capacidad de diálogo, porque hay múltiples soluciones. O sea, yo creo que este tipo de lo que hizo Fundación Recrea es una solución que sirve para un carácter de persona. Pero hay personas que le cuesta adscribirse a un grupo, que le cuesta adscribirse a un liderazgo, que rechazan esa mirada porque las consideran paternalistas, y bueno, esas personas tienen que tener otra solución y otro modo de actuar. Entonces, tenemos que entender eso. O sea, en el fondo, yo soy profesor de filosofía, o sea, nadie tiene la verdad. Nadie puede atribuirse que tiene la solución en esto. Y tenemos que construirla entre todos y tenemos que construirla con distintos espacios. Y claro, o sea, y ahí yo apelo a que entendamos que los problemas son sistémicos. Lo que le está aconteciendo a ese niño en ese campamento me va a afectar, lo quiera o no, por mucho que lo quiera negar, va a llegar. Y eso es, cuando cambiemos ese chip, cuando cambiemos esa mirada, lo vamos a lograr. Porque sí hay posibilidades de articulación. O sea, yo estoy con una compañía minera, tenemos un plan para atender a la población migrante, a los niños migrantes, con una compañía minera.
Y estamos haciendo un plan, y ya he estado, no sé si lo puedo decir, Antofagasta Minerals me ha estado apoyando para que nosotros podamos incluir a estos niños migrantes y para que podamos generar espacios de inclusión. Y fíjate, es que yo creo que eso es el rol que tenemos que cumplir nosotros. ¿Es más fácil con la empresa articularse que con entre el Estado? Mira, que yo creo que esta figura de los gobernadores es una figura nueva e inédita en las regiones, que les cuesta mucho ver en Santiago, porque efectivamente al aparecer una figura de un tipo que tiene la mayor cantidad de votos y que tiene esta como respaldo ciudadano, ha ido logrando que en el fondo a través de convenio de programación, como decía Mauricio, tú vayas atrayendo los servicios y vayas logrando ciertas integraciones. O sea, tenemos un plan ahora para la Chimba, estamos trabajando, estamos tratando de integrar a UNO Hábitat y es posible irlo haciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente hay espacio. Yo pondría más espacios de esperanza, si esto lo podemos vencer y lo podemos enfrentar. Pero no es fácil y no es sencillo. Me gustaría saber si tú, Gonzalo, estás tan optimista como el gobernador, que me encanta que opine. A ver, yo creo que el gobernador es un lujo comparado con otros gobernadores, al menos en la relación campamento o la visión que hay de campamento. O sea, ojalá los otros, ¿cuántos son? 16 otros gobernadores tuvieran... Soy negrito y pobre. No, pero quizás acá la realidad de los campamentos es mucho más latente que en otras regiones. Pero nosotros hemos tratado de interactuar mucho con las candidaturas presidenciales para este año. Es un año relevante y lo que no se juega en estos 4 meses que quedan antes de la elección, difícilmente quede en un programa de gobierno. Y hemos visto que algunos enganchan con soluciones muy acotadas y otros ni siquiera quieren hablar de campamento, porque no es políticamente correcto, no atrae votos, hoy día genera rechazo en mucha parte de la ciudadanía. Entonces yo creo que en general las autoridades no tienen esta misma visión, y yo creo que también porque hoy día no tenemos, y a mí me lo han dicho directamente algunos equipos de candidatos presidenciales, la solución al tema de los campamentos no va a venir de ninguna candidatura de ningún presidente en los próximos 4 años, tiene que venir de la sociedad civil, porque nadie quiere agarrar ese ferro caliente, porque es una pérdida de votos. Entonces, y ahí yo creo que... Y porque no se habla de pobreza, se está hablando de otras cosas. La pobreza cambió, o sea, hoy día los niños tienen zapatos, no hay pisos de tierra en general, pero hay otra pobreza mucho más dura, que es lo que refleja este estudio. Entonces, tenemos que tratar de volver a poner la pobreza, la vivienda, los campamentos en la discusión. ¿Y la niñez? La niñez, sobre todo, la urgencia de la niñez. Pero yo creo también, y acá lo tomo porque también la sociedad civil somos buenos para echar la culpa al Estado, partiendo por techo. Muchas veces mostramos el catastro de campamentos y le salimos a pegar al Estado porque los campamentos van aumentando y no nos ponemos del lado de la solución. Y eso yo creo que hoy día nosotros desde el techo queremos ser parte de la solución. Queremos no solo denunciar que el Estado no está haciendo cargo, sino que también queremos ser capaces de proponer soluciones. O replicar soluciones. Yo creo que también la buena idea hay que copiarla y llevarla a muchas más partes y escalarla después con el Estado, pero a mí me lo dijeron directamente, la solución al tema de los campamentos no va a venir de los políticos, porque hoy día no lo están pensando, pero si nosotros somos capaces de articular y construir una solución efectiva, real, quizás sí después pueden venir las autoridades a replicarla y a escalarla. Y también muchas veces el rol de la sociedad civil, tenemos más libertad, tenemos capacidad creativa de innovación, podemos conseguir apoyo para que después otros permitan esta solución. Yo les quiero agradecer a todos y todas. Y sí, a lo mejor ayudarnos. Y sí ayudarnos a lo mejor entre todos, porque eso sí que voy a incluir a los medios también, que también tenemos una responsabilidad en esto, en invisibilizar la pobreza, en que a lo mejor mirando este estudio, nuestro primer objetivo hoy día debiera ser visibilizar a estos niños. Porque chilenos, es que eso es lo otro que es interesante, porque son chilenos. Y visibilizarlos a ellos y respetarlos en sus derechos, acogerlos también.
Entonces, a lo mejor ese puede ser como una salida, porque yo comparto con Gonzalo que como que la pobreza y los campamentos no van de voto, que es ridículo, porque la gente igual vota, pero bueno. Y destacar también a lo mejor la solución que tiene Recrea, que también es muy interesante mirar esa solución de barrio transitorio, que no comparto con usted, gobernador, que sea paternalista, porque usted lo dijo como para ella la pasada. No, pues sí, estamos peleando los dos. No es una solución paternalista, porque es una solución que acompaña a la familia. Paternalista. Ah, No me ponga palabra en mi boca. ya, ok. Oiga, le agradezco montones, Mauricio, Alejandra, gobernador, se lo agradezco muchísimo, Gonzalo, y a Recrea, a María José, y a todos ustedes por estar acá y que hayan venido a acompañarnos en el lanzamiento de esta encuesta. Gracias. Hay un coffee. Invita al coffee. Ah, tenemos un café. Qué rico. ¿Con algo? ¿Como con una galletita? Sí. Muy rico. Ya no estás en elecciones, así que no te preocupes. No te preocupes.